Ok, a todos muy buenas noches. Estamos en planificación y administración de obras. Estamos con organización de la obra en la tercera parte. En la anterior clase ya habíamos visto, hemos observado de forma un poco más profunda, entre comillas, porque hemos dado un repaso, ¿no? Una clase no basta para hablar de seguridad, pero ya hemos entendido más o menos cómo podríamos hacer una secuencia de pasos para controlar la seguridad en la obra. Al principio habíamos comentado que el inicio siempre es identificar los peligros. Una vez que identificamos los peligros, es decir, qué tipo de peligros puede suscitarse en la obra, ¿no? Evaluamos los riesgos, si son medios, altos o bajos. Realizamos permisos de trabajo, si es que las actividades son muy extraordinarias, ¿no? Y aplicamos las jerarquías de control. Esta sería la secuencia para elaborar la matriz por el método IPRC. La matriz IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos, es la matriz que se emplea generalmente para controlar los peligros que pueden generarse o efectuarse o pueden desarrollarse al interior de la obra o de una empresa en sí, ¿no? Hemos tomado en cuenta eso, por eso hicimos énfasis más que todo en los peligros. Y esto es clave, puesto que si yo no sé qué peligro o cuál es el peligro al cual me estoy exponiendo, difícilmente voy a hacer una evaluación correcta en riesgo, no sé cómo elaborar un permiso de trabajo y menos voy a poder entender cómo aplicar una jerarquía de control, ¿no? Ok, bien, ahora vamos a hablar de la última etapa de la organización como una etapa 4 o un paso 4, si hablamos de la toma de decisiones. Ya hemos visto que organización de la obra tiene que ver con medios y recursos auxiliares, ¿no? La organización interna, y ahora hablamos de la organización externa. ¿Qué es la organización externa? ¿A qué refiere? De inicio, habíamos comentado que la organización interna, lo que tenían que hacer ustedes es un mapa al interior de los planos que ustedes tienen, según cada actividad, para ver la ubicación de materiales, para ver por dónde es que va a ser el flujo, ¿no? Dónde es la circulación, ¿no? Dónde tendría que ser los pasos, si algún tipo de seguridad o normas de seguridad se van a aplicar, evaluando los peligros, etcétera. Es eso lo que tratamos de enfocarnos si hablamos de organización interna, ¿no? En medios auxiliares habíamos comentado que es necesario ya empezar a puntualizar qué tipo de mano necesitamos, qué tipo de materiales, cuánta maquinaria, ¿no es cierto? Y efectivamente hacer la evaluación de seguridad industrial. Eso lo que se refiere a seguridad interna o organización interna. ¿Qué es la organización externa? Bueno, tenemos que seguir tomando decisiones. Hemos comentado que es necesario identificar centrales en la primera parte, ¿no? Acá, cuando hablábamos nosotros de medios auxiliares y recursos, aquí hablábamos de todos los recursos que necesitamos y también de las centrales, ¿no? Que iban a haber centrales de hormigón, buzones, bancos de préstamo, etcétera. Ahora, con la identificación de las centrales, buzones y demás, vamos a trabajar con dos actividades principales. Una que es un mapeo y la otra que es el ruteo. ¿Qué se entiende por mapeo? ¿Qué se entiende por ruteo? Enseguida contestamos esos cuestionantes, ¿no? ¿Cuál es la idea? Tomar vías alternativas y verificar mínimo 3 posibles opciones de ingreso a la obra. ¿Por qué se conoce este paso como organización externa? Porque vamos a hablar ya no de lo que se suscita al interior del plano de la obra, sino todo lo que circunda la obra. ¿Y qué es lo que qué es lo que circunda? ¿Qué es lo que me interesa de todo lo que circunda la obra? Me interesa que una vez identificadas las centrales, los buzones, etcétera, tengo que yo tener una idea clara de cómo voy a llegar a ellas y saber si las rutas están expeditas. Entonces, si hablamos del mapeo, ¿no? Este es un mapita
cualquiera, ustedes en sus planos tienen mapas similares, ¿no? Lo importante dice identificar la ubicación de la obra, ¿sí? Vamos a suponer que en este punto se encuentra la obra, ¿sí? En este punto, en esta manchita, eh, vamos a hacer una manchita de color café, no, café claro, ¿ya? Ok, esta es la obra. Yo sé que esta obra necesita de centrales, puede ser una central de hormigón, puede ser una central o banco de préstamo, pueden ser de buzones para depositar los escombros, etcétera, ¿no? Entonces, de las centrales más importantes, ya sean centrales, buzones, etcétera, se debe trazar la ruta más directa. Ah, ya. Vamos a suponer, aquí, vamos a insertar lo siguiente, vamos a insertar, aquí, esta formita que nos interesa. Vamos a suponer que esta es una central, esta. Ya, esa es una central y suponemos también que esta es una, aquí está la obra. Muy bien. Esta es la obra y esta es una central, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es identificar, trazar la ruta más directa. Ah, ya. La ruta más directa es esta, ¿no? Estoy haciendo un trazo de acá, vengo acá y dirijo acá. Listo, esa es la ruta más directa. Teniendo la ruta más directa, voy a calcular el tiempo de viaje promedio más óptimo. Ah, ya. ¿De qué depende? De inicio depende de qué tipo de central estamos hablando. A ver, vamos a ponerle aquí un nombrecito y vamos a suponer que es una central de hormigón. ¿Sí? Le damos un formatito claro para que se vea. Esta es la central de hormigón, ¿no? Central de hormigón. Hormigón, bien. Esta es mi central de hormigón. Si es una central de hormigón, yo tengo dos opciones. Depende mucho del tipo de actividad que estés realizando. Puede, si que es cierta central de hormigón, puede que me despachen el hormigón en volquetas, ¿sí? Vamos a ver que esta es una obra, estamos haciendo una losa radial, ya, esa es la idea. Y me pueden depositar o me pueden despachar el hormigón en volquetas, como hacen para el trabajo de vías, o podrían hacerlo en mixer. Ya. Entonces, más o menos yo tengo ya una idea de cuál es la velocidad, ¿sí? ¿Cómo calculo la velocidad? Voy a hacer el trazo primero de la velocidad. El cálculo de la velocidad, ¿no? El cálculo de la velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad? Bueno, de inicio tengo que tener en cuenta la distancia. ¿Cuánta será la distancia desde la obra hasta la central? Vamos a suponer que es 1.5 kilómetros, ¿sí? Lo que es lo mismo 1500 metros. Vale. Y la velocidad. ¿A qué velocidad deberías de correr un móvil que está transportando mixer? Bueno, que está transportando hormigón. Silvano, ¿a qué velocidad tú crees que circula un móvil que transporta hormigón? ¿Alguna vez viste un mixer caminando o circulando por las calles? Silvano, ¿a qué velocidad será? De a 1 kilómetro por hora, Inge. Un kilómetro por hora, ¿seguro? Es muy lentito. Es una tortuga. Unos 10, 20. 1 a 10. 4 40 es kilómetros por hora. Entre 30 kilómetros o Ya, 40. Depende, sí, 40. depende también de la pendiente, depende de cómo usted está trazando un camino, tendría que tomar también en cuenta las pendientes, curvas. Por ejemplo, el Ready Mix tarda desde la planta del Alto aproximadamente hasta Obrajes unos 40-45 minutos. De Guayani le toma aproximadamente 30 minutos, dependiendo también a veces de la trancadera o con factores que también no se pueden programar, ¿no? Qué interesante la respuesta.
efectivamente, depende mucho de las condiciones. Eso se llama ruteo. Pero ahorita estamos en mapeo. Me parece muy bien lo que acaban de decir. ¿Sí? Puede estar entre 30 a 50 kilómetros por hora. Depende mucho de las condiciones del lugar y demás. Ah, ya. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la central, ¿no? La central de hormigón. Segundo, yo necesito, ¿qué me interesa a mí como planificador saber? ¿Qué tiempo va a demorar? Para mí ese es el primer dato. Entonces, si esta es la vía más directa, el tiempo, ya. Miren, yo tengo acá una distancia de 1.5 kilómetros y una velocidad, aquí vamos a poner, en el peor de los casos, 30. Vamos a tomar como 30. La distancia, 1.5 kilómetros y la velocidad, 30 kilómetros por hora. ¿Cuánto será el tiempo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Velocidad es distancia sobre tiempo. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Cuánto tiempo demora en llegar el mixer desde la obra hasta la central de hormigón? ¿Cuánto es? Si la velocidad es distancia sobre... 0.05 por hora. A ver. No, el tiempo. Estamos calculando, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo. 3 minutos. 3 minutos. 1 punto. Ya, muy bien. 3 minutos. ¿Seguros? Sí, señores. Sí. Muy bien. Entonces, el tiempo, si fuera en horas, 0.05 horas, ¿no es cierto? Y eso en minutos, para que sean minutos, vamos a decir por 60, ¿no? Y eso nos da 3 minutos. Efectivamente, 3 minutos. Ya. Muy bien, este es un ejemplo sencillito. Pero ojo, para llegar hasta esta central, yo debo trazar, bueno, esta es la ruta más directa, pero tengo que tomar en cuenta otras 2 rutas alternativas. ¿Por qué? A ver, y le pregunto esto a quién. ¿Por qué es necesario, Karen, que yo tome en cuenta otras 2 rutas más? ¿Por qué yo tendría que hacer el siguiente turno? Escucho. Porque en una ruta puede haber tráfico, en la otra ruta puede haber algunos tramos de caminos o manifestaciones, y en la tercera siempre la vencida. Muy bien. Sí, efectivamente. Puede que la primera ruta, que es la más directa, tenga algún tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, recordamos el concepto de planificación es ser previsor. Que hemos ido aquí. Entonces, trazando, ¿sí? Otras 2 rutas, yo ya más o menos voy a tener una idea de cuánto es que podría demorar. Yo aquí tengo 2, lo estoy trazando la tercera ruta, ¿no? La que es un poco más larga. ¿Y por qué hago esto? Como bien lo dijo Karen, es muy probable, ¿sí?, que la ruta que yo esté escogiendo, la primera ruta, la ruta que hemos pintado acá de azulito, que es la más directa, por X o Z motivo, en el momento preciso esté obstruida. Qué sé yo. Esto depende mucho de muchas condiciones, depende de muchas condiciones, ¿no? De muchos factores. Uno de ellos es la situación política del Estado, puede ser también las condiciones, convulsión social, un montón de temas que pueden afectar. Y de eso también el planificador tiene que estar consciente. Por eso él no tiene que ver solamente esta vía. En esta vía, él entiende que en 3 minutos va a estar desde la central de hormigón hasta la obra, va a tardar 3 minutitos. O sea, es un tiempo bastante cortísimo, ¿no? Ya. Pero él tiene que tratar de trazar otras 2 rutas por si las dudas. La segunda ruta, que es la café, y la tercera ruta, que es la negra. Vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. La distancia 2, vamos a suponer que sean 3.4 kilómetros. Ustedes vayan haciendo el cálculo, ¿no? Y la distancia 3, perdón, la tercera ruta va a ser de
Ya, 5.3 kilómetros. Estamos haciendo un aproximado, ¿no? Esto lo colocamos acá. Ah, ok, muy bien. Para la distancia 2, a una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo demoraría en llegar? Para la distancia 2, ¿no? Entonces, de igual manera, velocidad es distancia sobre tiempo, el tiempo va a ser distancia sobre la velocidad. ¿Cuánto le sale para la distancia 2? En horas o minutos. 6.8 minutos. El 2, muy bien, 6.8 minutos para la distancia 2 y para la distancia 3. Para la distancia 3, ¿cuánto será? A ver. 15.9. 15.9 minutos. Colaboren los demás, por favor, ¿sí? Bien. Esto es lo que se debe hacer en la parte del mapeo. En mapeo, ¿qué estoy haciendo? Estoy identificando la obra. Esta es una central. Ojo, puede que yo necesite tener en cuenta las demás centrales. Ya, vamos a cambiar de ejemplo. Puede que estemos en etapa de cubiertas. ¿Sí? Vamos ya a cerrar la obra y estamos en la parte de cubiertas. Vamos a aplicar la solución de cubierta y son cubiertas metálicas. Mi central no va a ser central de hormigón, va a ser la central de cubiertas. Y necesito tener una idea clara de cuánto es que va a demorar en tiempo desde la central hasta la obra, ¿no? Eso tengo que tomar muy en cuenta. Tengo la situación más óptima, ¿no? El caso más óptimo, en las mejores condiciones, me va a demorar, si esto fuese cubiertas, 3 minutos. Y en el peor de los casos me va a demorar 15 minutos. Ah, ya. ¿Para qué hago esa previsión? En caso de que tengamos algún tipo de problemas por este acceso, yo sé más o menos cuánto tiempo me va a demorar y esto también va a influir en el desarrollo de mis actividades. Ojo que hemos tomado distancias muy pequeñas, ¿no? Este puede haber sido 15 kilómetros, aquí 34, aquí 53 kilómetros, y esto tendría a ser más tiempo, ¿no? Esa es la primera revisión que hace en una primera instancia de mapeo. En mapeo se hace eso, ¿no? Yo voy verificando, ya esta es la distancia, tengo 2, 3, es más, puedo tener hasta 4 rutas alternativas, pero de cada ruta, ¿qué me interesa? ¿Cuánto tiempo va a demorar en llegar el material a la obra? Eso es lo que a mí me interesa. Puesto que si no llega el material a la obra, yo tengo personal, mano de obra, recursos que están paralizados por falta de este insumo, por falta de este material, y es un lujo que no debo darme, ¿sí? Eso es lo que se realiza en la primera etapa en mapeo, ¿no? Ok, ustedes tienen que trabajar de igual manera. Todos tienen un proyecto, tienen que identificar su central, tienen que un trazado aproximado de cuánto es la distancia y tener en cuenta cuánto es la velocidad. Hemos tomado aquí el caso más crítico de 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros es relativamente lento, ¿sí? Y como bien decía uno de sus compañeros, si más no, Mauricio, si más no recuerdo, tiene que verse las pendientes, tiene que ver también qué tan despejada está la vía, etcétera, 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 ¿no? Por eso tomamos estos tiempos, ¿no? Vamos viendo 3 posibles opciones. Está bloqueada esta vía, no nos queda más que ir por la vía B. Va a demorar ya no 3, sino 15 minutos. Entonces hay que tomar previsiones al respecto. Bien, eso es mapeo. Mapeo es hacer un mapa, desde la central hasta la obra. ¿Qué hacemos en ruteo? Bueno, ruteo se trata única y exclusivamente de verificar que estas rutas están expeditas. Ah, ya. ¿Por qué? Puede darse el caso que yo trace, ¿no? Ya he hecho un mapeo, aquí tengo una vía de acceso, tengo una segunda vía y tengo 3 vías. La vía de acceso A, B, C, ¿no? Listo, ya están las 3 vías. Pero si yo no verifico que la ruta esté expedita, puede que me esté exponiendo a situaciones inconvenientes, ¿sí? A imprevistos. Una vez hecho el mapeo, corresponde que el ingeniero tome
una movilidad y vaya a verificar si la ruta realmente es la correcta. Haciendo el ruteo, él va a tener una idea clara de cuál es la velocidad promedio que conviene aplicar para calcular el tiempo, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, la ruta 1 va por la ruta, sí, está expedita, no hay ningún problema. Por la sí, efectivamente estamos yendo, vamos, sí, no hay problema también, solo es un poquito más larga. Estamos yendo de 3 a 6 minutos, casi 7 minutos, casi es el doble. Y por la ruta 4 se da cuenta que aquí tiene que abrir vías, ¿no? Tiene que mejorar el camino. O en esta vía, en esta vía que parece tronca, la vía roja, está en reparaciones. Entonces, si él no ha hecho un ruteo antes de iniciar la actividad, puede que al momento de decidir tomar esta ruta se encuentre con imprevistos por falta de planificación, ¿no? Esa es la diferencia entre mapeo y ruteo. El mapeo, voy a trazar las rutas. En el ruteo, verifico que las rutas estén expeditas. Si no están expeditas, si no son accesibles, yo me doy las condiciones de accesibilidad. Es decir, yo puede que parte de mi trabajo también sea el, qué sé yo, remover, meter acá un poco de maquinaria, perfilar, un montón de cosas, ¿no? En el proyecto que hicimos en Potosí, que tenía que ver justo con la planta de baterías, ¿no? Planta de baterías, teníamos un problema similar. Teníamos una vía de acceso directa y teníamos una vía que da una curva acá. Entonces, todos iban dando la vuelta. Y en esta vía teníamos nosotros aquí plantados algunos postes de luz. Esta era una ex planta volatilizadora de estaño allá en Potosí. Eran condiciones muy, muy adversas, ¿no? Había muchas historias de por qué había parado de producir la planta. Una de ellas decía que contaminaba mucho y un montón de posibles causas. Y bueno, entonces hicimos una reunión, decidimos habilitar esta ruta y para ello, bueno, teníamos que retirar los postes que existían en todo este lugar, porque aquí se había implementado, no de forma improvisada, pero sí una línea de media tensión que ya no estaba funcionando. Entonces era posible retirar todos los postes y no hacer esta vuelta, ¿no? Que nos demoraba mucho más tiempo para el equipamiento de la planta. ¿Cuál fue el problema? El problema es que estudiando ya, realizando aquí algunas calicatas, nos dimos cuenta de que esta zona era una zona inestable, que cuando implementaron la planta, ¿no es cierto?, al acceso, por este lugar circularon equipo pesado de alto tonelaje y eso desestabilizó la zona. Es más, nos enteramos más adelante que hubieron algún tipo de deslizamientos. Por ese mismo hecho es que las personas daban una vuelta completa para acceder al lugar. Si nosotros no hubiésemos hecho el ruteo y nos animamos directamente a introducir el equipamiento de la planta por esta zona, hubiésemos tenido problemas muy serios, ¿no? Esos son datos claves. Entonces, creo que está claro la diferencia entre mapeo y ruteo. El mapeo es generar un mapa, observar las vías, hacer tal vez un cálculo de tiempo estimado, ¿no? Asumiendo una velocidad promedio. Y en el ruteo yo verifico que las rutas estén expeditas. Ojo, esto se aplica a cualquier actividad. En zonas urbanas, ¿pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. Estamos en la etapa de, qué sé yo, implementación de pisos de azulejo. Okay. ¿Cuántos metros cuadrados necesito? Tengo que una consultita, instalar de cerámica, ¿no? Etcétera. Sí, escucho. ¿Cuál es la consulta? Mira, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, ya sea para provisión de materiales, en muy pocos casos, uno como supervisor, residente, director, los va a traer directamente a obra, ¿no? En caso que no sea mucho, ¿no? Porque mayormente contamos con un auto, una camioneta en el mejor de los casos, y la carga mayormente para obra excede, ¿no? Por ejemplo, algo como el cemento. ¿Para qué nos sirve ahorita planificar todo esto si nosotros agarramos, vamos, pagamos y la empresa se encarga de traer, la empresa se encarga de ver la ruta?
A nosotros ese tema no nos afecta. A nosotros sí el tema de un compromiso cuando hemos pagado de decirnos, ya le vamos a entregar en la tarde, inclusive ni ellos te dicen la hora exacta, te dicen un aproximado, porque igualmente sufren muchas veces contratiempos. ¿De qué nos sirve hacer todo Sí, este ruteo para materiales que no podemos hacer la ruta nosotros mismos? A eso me refiero. bueno, tú te has respondido solito, ¿no? Y me explico. Hay casos en los cuales efectivamente, como se citan en muchas obras, no hay necesidad de hacer esta actividad, ¿no? No hay necesidad de hacer esta actividad, puesto que vamos a subcontratar, ¿no? Entonces decimos, contratamos a una empresa X, ellos nos traen, nosotros les decimos a qué hora necesitamos que estén, ¿ya? Porque eso es necesario para tener ya los materiales listos, y ellos traen, ¿no? Ese es en un caso. Pero en el otro caso, ojo, no todas las obras son de las mismas características. Y la idea en sí de la materia es que ustedes también vean a futuro. Es decir, no vayan pensando que esos van a subcontratar. Hay situaciones muy particulares y les he comentado algunos casos que no hemos tenido con el tema de las pinturas y demás, ¿no? Para esas situaciones que es necesario hacer este tema de mapeo y ruteo, conviene que lo hagan. En algunos casos, a más de subcontratar, por tema de costos, conviene que tú los traigas. Conviene. ¿De qué depende? ¿De qué material estemos hablando? ¿Qué tipo de obra? Etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, sí, efectivamente, hay obras en las cuales tú simplemente le dices, ya necesito que me llegue a tal hora la obra, qué sé yo, ¿no? X material. Y ellos te lo traen, no hay problema. Herramientas menores, te lo traen, no, eso no hay problema. Pero si hablamos de materiales que tienen mucho volumen, y tú tienes que controlar, tienes que tratar de garantizar el acceso y el uso de estos materiales, entonces esta actividad es necesaria. ¿Sí? En construcción, ustedes saben que construcción, hablamos de construcción desde la elaboración de cordones de acera hasta megaconstrucciones. Nosotros estamos apuntando no solamente a cordones de acera, estamos apuntando a megaconstrucciones. Y en este tipo de actividades es necesario este paso. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, muy interesante el comentario, pero aclaramos, ¿no? La idea es que ustedes no solamente se enfoquen en las actividades más comunes, ¿no? Sino también vayan viendo el futuro, porque esto es necesario que se realice, ¿sí? ¿Alguna consulta más en esta partecita de organización externa? Bien, listo, entonces creo que está clarito, ¿no? Ya saben, lo primero es trazar una ruta directa, calcular un tiempo de viaje, el más óptimo, y trazar mínimo 2 rutas alternativas. La idea es crear nuevas rutas. Puede que en este proceso de crear nuevas rutas tengas tú que abrir caminos, necesitas recursos para mejorar la vía, etcétera, ¿no? Y para eso, obviamente, es una verificación de recursos. Necesitas dinero para implementar mejor la vía. Nosotros les he contado este problema y tuvimos un caso parecido también con un puentecito. Resulta que el acceso también era por un puente y un puente de madera que era muy antiguo. Entonces, y era el único puente, ¿sí? Por el cual se podía llegar al lugar. Era el único puente. Entonces, había una alta probabilidad de que nosotros tengamos que construir un puente para tener acceso a esta zona. Ese era el mayor riesgo. Pero haciendo el avalúo del puente, pese a que era bastante antiguo, los durmientes y demás estaban en muy buenas condiciones. Entonces, cuando llevamos por ahí los trailers para el equipamiento de todo el lugar, no hubo mayor inconveniente. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos un pequeño resumen. Tenemos 1, 2, 3 tipos de vías. Aquí tenemos 2 centrales, ¿no? Esta es una central de hormigón. Esta va a ser la obra. Esta es la central de piedras, según el ejemplo que estamos manejando, ¿no? Que era el de trabajar con hormigón ciclopio. Aquí está mi central de hormigón. Aquí tengo 1, 2, 3 vías, ¿sí? De ahí voy calculando el tiempo en horas y en minutos. Lo mismo para la central de piedra, 1, 2, 3, ¿sí? Y voy calculando también el tiempo en minutos, ¿no? Realizo el ruteo para la central de hormigón
y para la central de piedras. Ok, ¿alguna consulta sobre este punto? Creo que es sumamente claro y sencillito, ¿no? ¿Algún comentario más? Ya, excelente. Bien, vámonos entonces a análisis del proceso constructivo, la etapa 5. La etapa 5. ¿Y en qué consiste? Bueno, de inicio vamos a repasar las etapas que ya hemos evaluado. La primera etapa 1 era poner las preguntas qué, cómo, cuándo, para qué. Esta corresponde a la etapa de información de la planificación. La etapa 2, necesito saber por dónde voy a iniciar la actividad. La etapa 3, si esta actividad conviene dividir en frentes o simplemente más que en frentes conviene dividir la actividad, ¿no? Para facilitar el trabajo. La etapa 4 tiene que ver con organización de la obra, que es la que hemos visto. Ahí tenemos la designación de medios auxiliares, centrales, organización interna, seguridad industrial, interna, tenemos eso en cuenta acá. Y la etapa 5, que es el proceso constructivo. Ok. Nosotros nos hemos adelantado un poquito a esta etapa, el proceso constructivo. ¿En qué consiste el análisis del proceso constructivo? Todo lo que ya hemos ido puntualizando y hemos ido revisando en la etapa de información, ahora vamos a plasmar en documentos, ¿no? Tomamos decisiones del proyecto, realizamos replanteo y las mediciones no solamente en los planos. Bueno, primero, en primera instancia lo hacemos en los planos, ¿no? Vamos a verificar que los planos estén bien hechos, que no haya errores, y antes de hacer ese planteo en la zona in situ, vamos a hacer un replanteo y la revisión de los planos. Realizamos el primer borrador de los cómputos métricos, el primer borrador. Entonces, utilizando los planos, elaboro el borrador para ver más o menos cuánto es la necesidad de materiales, ya en volumen, metro cuadrado, metro lineal, etcétera, ¿sí? Y elaboro, dice, plasmar todo en planos y documentos base para el B02. Ya no hay opción al error. Hemos tenido 4 etapas. 1, 2, 3, 4 etapas para obtener toda la información de la obra, y ahora toda esta información, ya, entendiendo ya por dónde vamos a iniciar, qué actividades, para qué insumo en la matriz que estamos elaborando, etcétera. Ahora empezamos a desarrollar nuestros primeros borradores de cómputos métricos y precios unitarios. Ya no hay opción al error. Esta es la etapa en la que empiezan a trabajar de forma más seria ya los planificadores, los responsables de proyectos. Es aquí donde se empieza a definir los costos totales de la obra, en recursos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, entonces, tomando nuevamente como el proyecto que estábamos mencionando, ¿sí? Decisiones del proyecto, realizamos el planteo de todas las menciones en el plano, ¿no? Ahora tengo que verificar que sí, efectivamente, según el plano que me han entregado, todas las medidas que están mencionadas ahí son correctas. Tengo que verificar que no existan errores, porque revisando que no existan errores en este plano, voy a poder pasar a hacer ese planteo en obra, ¿no? Tengo que verificar. Y aquí hay un concepto muy interesante. Si hablamos de obras estructurales, vamos a implementar esto. Ok, insertamos acá. El concepto de escuadra y falsa escuadra. Escuadra y falsa escuadra. ¿Qué es escuadra? ¿Qué es falsa escuadra? ¿Quién me puede decir, por favor? Esto es muy probable que hayan llevado en arquitectura y urbanismo. ¿Alguien me podría decir qué es escuadra o falsa escuadra? La escuadra, Inge, se toma la medida en parte a la pared y se tiene que sacar perpendicularmente, es decir, formando 90 grados, como se ve en las esquinas, ¿no? En algunas esquinas de las columnas, dependiendo del proyecto. La falsa escuadra es cuando tienes, digamos, una línea al frente, la proyectas a cierta distancia para trazarla, debido a que tienes objetos o algunas cosas que te impiden realizar el trazado o la medición.
Ya, Y va que, por ahí. Está muy bien. ¿Alguien más? A ver. Inge, la fase escuadra no es la relación de 3, 4, 5 con estacas, que se puede hacer para obtener 90 grados, y de escuadra la escuadra que tenemos. Tiene que ver con replanteo, sí. Estás hablando vos de el trazado de la línea de referencia 1 y la línea de referencia 2, ¿verdad? Ya. Bueno, como vamos a La trabajar falsa inicialmente en escuadra, el plan, ingeniero. a ver, La falsa escuadra es aquella herramienta donde como ya no se saca perpendicular a 90 grados, sino tiene diferentes grados. Esa es la falsa escuadra. ya, ok. Pongan atención, por favor, a esta imagen, a este cuadrito. Cuando nosotros trabajamos con planos, ¿sí? Yo tengo que ver, idealmente, todo el plano tendría que ser, tendría que tener una forma definida de un rectángulo, vamos a decirlo así, ¿ya? Y como yo sé que este es un rectángulo correcto, que las escuadras están correctas, lo que se hace es medir las diagonales. Estamos hablando del plano, ¿no? Yo tengo que verificar si hay escuadras o falsas escuadras en el plano, es lo primero que hemos mencionado, ¿sí? Y lo que hago es hacer esto. Tengo que tomar en cuenta esas dos diagonales. Voy a medir esas dos diagonales. Si las diagonales medidas, la diagonal 1 y la diagonal 2, tienen las mismas dimensiones en el plano, yo puedo decir de que esta parte del plano, ¿no? Esta sección del plano, esta escuadra. Si esta diagonal 1 es igual a esta diagonal 2, esta área, estamos viendo una vista de planta, ¿no? ¿Sí? Una vista superior, esta escuadra. Estamos haciendo la revisión de los planos inicialmente. Una falsa escuadra. La falsa escuadra, bueno, pues es lo siguiente. Yo voy a medir esto y por X o Z motivo puede que la otra diagonal no complete por completo, valga la redundancia, los 90 grados. Puede que la obra tenga este tipo de variaciones. ¿Por qué es necesario el determinar si está en escuadra o en falsa escuadra? Ah, ya. Porque aquellas estructuras que están en escuadra tienen una utilización o emplean de una forma más óptima los materiales, y es eso lo que buscamos. Es decir, que aquí, en esta sección de la obra, puede que sea una habitación. Yo voy a implementar un piso de azulejos, sé que los azulejos van a ocupar todo el lugar sin problemas. En este otro caso, esta diagonal tiene un valor diferente a esta otra diagonal. Esa es una falsa escuadra, estamos hablando de planos arquitectónicos, ¿no? ¿Qué información me da esto? En esta sección yo voy a tener pérdida de materiales. ¿Por qué voy a perder materiales? Porque para tomar esta forma, yo voy a tener que cortar los azulejos. Ya, entonces tengo yo que ver el mejor empleo de recursos en toda esta estructura, ¿no? Por lo mismo, tengo que verificar si está en escuadra o está en falsa escuadra. Esto, una vez más repito, forma parte de conocimiento de arquitectura. Estas obras que están todas en esa escuadra, ¿no? Si el diseño está en escuadra, va a, por consecuencia, va a proporcionar un mejor rendimiento al empleo de materiales, ¿no? No voy a excesivos, etcétera. Caso contrario va en este otro espacio, ¿sí? Aquí tengo que cortar. Y solamente por ir cortando los cerámicos voy a tener un desperdicio de material. Y eso tengo que considerar. ¿Para qué? Para ver algún tipo de previsiones. Puede que lo que yo esté cortando en esta parte pueda emplear en la parte superior. Estoy mejorando el rendimiento del empleo de materiales. En parte, es eso lo que se revisa al interior de los planos. Recuerden que cuando realizamos el análisis del proceso constructivo, lo primero que vamos a hacer es realizar un replanteo de mediciones en el plano. Tengo que verificar que el plano esté correctamente elaborado. Entonces tengo que darme un tiempo para ver escuadras, falsas escuadras. Yo sé que existen falsas escuadras, por ende va a haber desperdicio de material, ¿no? Porque haciendo el cómputo acá me da un número estimado de piezas, si hablamos de azulejos o pisos de porcelanato, etcétera, pero no me está diciendo cuánto
es el desperdicio que está en esta zona, ¿sí? Y es eso lo que yo debo de considerar. Una estructura que tiene muchas falsas escuadras va a producir mayor desperdicio en material, y eso es lo que yo debo de observar, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos, entonces, en la primera toma de decisiones para el análisis de procesos constructivos. Según los proyectos que muchos están mostrando, esto no es problema, ¿no? Porque en uno de ellos, creo que es el de Karen, si mal no recuerdo, es el de la excavación, y ahí no va a haber mucho problema, salvo que tengamos que dar una curva, y en la curva obviamente yo necesito hacer cortes especiales en los ductos, si son ductos rígidos, si son ductos de hormigón, tengo que hacer un corte especial. Si vamos a implementar, vamos a utilizar tubos de hormigón, vamos a suponer que es para alcantarillado, y esto no es recto, sino empieza a curvearse, yo tengo que también que adecuar el material a esa curva. Genero falsas escuadras, y las falsas escuadras van a generar pérdidas en el material. Obviamente la longitud de los tubos ya no es el mismo, ¿sí? Porque tengo que ir haciendo cortes para garantizar ese curveo, si es que vamos a curvear, ya. Por eso es necesario verificar en una primera instancia las mediciones de los planos, ¿sí? Es eso lo que hacemos. Acá que estamos observando, según el ejemplo que estamos mostrando, ¿no? El ejemplo que estamos viendo nosotros, que era la implementación de hormigón ciclope en esta zonita, yo verifico cuánto es el largo, el alto, ¿no es cierto? Para ver que no va a existir un excesivo consumo de material. Según el diseño, yo necesito que sea de 0,6 metros de ancho y de alto, de profundidad 0,8 metros. Pero ¿qué pasa si al excavar esta zona a los 0,8 metros el suelo no es estable? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir excavando. Puede que tenga que existir deposición de suelos, etcétera, etcétera. Ese tipo de mediciones las voy a ir planteando en esta parte, ¿no? En esta toma de decisiones. Cuando ya realizo el análisis del proceso constructivo, ¿sí? Es lo primero que debo hacer. Después de realizar esas mediciones, determinación de escuadras y falsas escuadras en el plano, ¿qué sigue? Después de ello, nos vamos a analizar ya el primer borrador de los cómputos métricos y precios unitarios. Para cómputos métricos existen una variedad de técnicas. Una de las muchas que se emplean son el de elaborar tablas, generar tablas, ¿no? Al que aquí vamos a insertar. Para cómputos métricos, ¿no? Cómputos métricos se generan tablas en base a los planos. Por eso es clave revisar los planos, ¿no? Y estas tablas predicen el largo, ¿no? El alto, el ancho, etcétera. Hacia las tablas de largo, alto y ancho, yo puedo ir haciendo un cálculo estimado en volumen. Ojo, pero siempre parto del plano. Por eso es clave que tenga el plano bien claro, bien definido. Una vez teniendo en cuenta estos detalles, elaboro el primer borrador del B02, precios unitarios. Ya tengo con certeza, o con cierta certeza, obviamente todavía puedo rectificar en los pasos más adelante que vamos a observar, pero aquí ya tendría cierta certeza sobre qué calidad de mano de obra necesito. Si necesito exclusivamente ayudantes, si necesito especialistas, albañiles, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y voy estimando solamente unidad y cantidad. Los rendimientos los voy a evaluar más adelante. Yo solamente necesito la cantidad, los recursos, mano de obra, materiales, maquinaria, y si tengo alquileres, ¿no? Voy más o menos revisando este tema, y con el fin de más adelante, un paso más adelante, ya implementar los rendimientos. ¿Cómo voy a trabajar los rendimientos? Aunque para el tema de rendimientos existen algunas revistas guía, que no son revistas patrón, me dejo entender. Estas revistas guía, como la de presupuesto y construcción, no son revistas oficiales, son revistas patrocinadas. Y si se revisa esas revistas a profundidad, ustedes van a observar que los rendimientos en algunos casos están inflados. Por eso, para este primer borrador,
no tomamos en cuenta rendimientos, solamente unidades y cantidades. ¿Ok? Esto es lo que realizamos en la parte de análisis de proceso constructivo. ¿Qué más? Aquí tenemos un pequeño ejemplito. Realizamos el primer borrador. Voy a empezar a analizar ya la base de los rendimientos. Ahí necesito tener en cuenta que rendimientos, ¿sí?, aplicamos exclusivamente para mano de obra y maquinaria. Cantidades se emplean para materiales. Rendimientos para mano de obra y maquinaria, cantidades para materiales, ¿no? Rendimientos. Los rendimientos pueden medirse en metros cúbicos por hora, metros cuadrados por hora, etcétera, 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 ¿no ven? Y el cómputo o la elaboración del B02 siempre toma en cuenta los tres elementos del costo: materiales, mano de obra, maquinaria. De primera instancia, habíamos tomado en cuenta materiales, mano de obra, maquinaria y, más que alquileres, estructuras. Ya. Eso es para la parte de implementación, y las estructuras se toman en cuenta en el global para la instalación de faenas. Acá ya hablamos exclusivamente de la actividad, pero hacemos de lado las estructuras. Solo tomamos en cuenta los elementos del costo, que son materiales, mano de obra y maquinaria. Entendiendo por rendimiento solamente para mano de obra y maquinaria son los que trabajan con rendimientos, y las cantidades que pueden medirse en cubos, piezas, metro lineal, etcétera, 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 exclusivamente para materiales. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entiende cómo van a aplicar esta parte ustedes en sus proyectos? Creo que está claro, ¿verdad?